Vale, buenas tardes. Bueno, yo había escrito una presentación que iba a leer María Ángeles de la Torre y le quiero pedir disculpas y darle las gracias porque ella se estaba preparando otra, porque no podía venir hoy, tenía clase en la Olavide y al final he podido solventarlo. Y nada, ella se iba a ir también a la de Bondad de Málaga, que va mañana, que como sabéis se celebrará el 87 aniversario de aquella masacre. Y bueno, ya que la tengo escrita la voy a leer y así vamos a ir más rápido. Cuando desde el Comité Asesor de la Jornada de Febrero Republicano se decidió enfocar esta edición al tema de la territorialidad, la plurinacionalidad y el Estado laico, de inmediato surgió la idea de dedicar una mesa al soberanismo como opción legítima, política y social de grupos que reclaman el derecho a ser y a decidir de sus pueblos. Máxime, si como es el caso, dicha opción es cosificada, estigmatizada y demonizada desde los grandes ámbitos de poder político, mediático, judicial y hasta eclesial, equiparándola incluso con el terrorismo y señalándola como opción antinatural e ilegítima que debería ser proscrita de la legalidad democrática. La eclosión del soberanismo catalán con el llamado Procés tuvo su calculada reacción para la reactivación a gran escala del viejo nacionalismo de Estado, el nacionalismo español. Eso sí, aparece con otras nomenclaturas como patriotismo constitucional o directamente como constitucionalismo, porque el término nacionalismo, nacionalista o soberanismo, soberanista se emplea de manera generalizada como anatema y como arma arrojadiza denigratoria contra los otros internos presentados como enemigos de España. El nacionalismo español, que se construye desde la negación de la diversidad pluricultural y plurinacional interna y también desde la exclusión de los colectivos migrantes más vulnerables y que vincula la demanda de los pueblos a la insularidad y al supremacismo, cuando no directamente a la violencia o al terrorismo, como he dicho antes, no solo está incardinado en la derecha y en la extrema derecha, sino que hay parte de la izquierda que compra este discurso. Si bien en los últimos años hemos visto cómo parte de la izquierda estatal parece que ha asumido, aunque sea discursivamente, la realidad plurinacional del Estado, y es más habitual el uso del término de manera abierta en la esfera pública, sin embargo, no queda nada claro cuál es el papel que para esa izquierda debe desempeñar Andalucía en ese marco plurinacional. De ahí el interés de conformar una mesa como esta, donde poder abordar un tema tan complejo como controvertido. Nos interesa hacerlo además desde la acción sociopolítica y desde los ámbitos periféricos, Galicia y Andalucía, menos conocidos, al menos no tan contaminados en principio por el ruido y la distorsión mediática. Es cierto que esta mesa se podría haber enfocado también desde un ámbito jurídico, existe un debate jurídico sobre el tema del plurinacional, se podría haber enfocado desde un punto de vista teórico, etcétera, pero pensábamos que desde esta experiencia andaluza y gallega podrían ser, digamos, de interés. El soberanismo gallego cuenta con un proyecto político consolidado, el bloque nacionalista galego, con amplio respaldo electoral en todos los territorios y entre todos los sectores populares de Galicia, pero ha bastado que algunas encuestas vaticinen un cambio en el Parlamento gallego con una nueva mayoría de izquierdas que tendría el BNG como fuerza hegemónica para que se le asocien todos los estigmas del independentismo vasco y catalán, tal como pudimos ver en el debate del lunes pasado de las elecciones gallegas. Hay que señalar que esta mesa se confeccionó y se cerró antes de que fueran convocadas las elecciones gallegas del próximo 18 de febrero. Esto, que en parte dota de mayor interés la intervención de Ana Miranda como representante del BNG por su primicia y por su actualidad, por otra parte nos resta su presencia física y la posibilidad de una interacción, ya que en estos momentos está entregada a tope en una campaña que puede ser decisiva para el cambio en Galicia. Aun con todo, hemos de agradecerle a Ana Miranda su plena disposición para participar en esta mesa y sacar un hueco de su apretada agenda el pasado martes, donde grabó el vídeo que vamos a ver ahora desde el Parlamento Europeo de Bruselas. Y lógicamente no podía faltar en este debate una posición desde el soberanismo andaluz. Podríamos haber invitado con toda legitimidad y coherencia para acompañar a Ana Miranda a alguien de una de las organizaciones políticas o sindicales andaluzas que se reclama soberanista. Pero hemos optado por un perfil como el de Isidoro Moreno, que conjuga la dimensión académica como intelectual e investigador con una larga trayectoria, alineado siempre en los postulados del pensamiento crítico con el compromiso y el activismo social.
Nos interesa, a efectos de esta mesa, su larga trayectoria como investigador y teórico de la cultura y la identidad andaluza, la afirmación y defensa en diversos foros de Andalucía como pueblo-nación, ahora a través de la Asociación Andalucía Viva, un movimiento ciudadano plural que agrupa diversas sensibilidades dentro del soberanismo andaluz. Consideramos que las voces de Isidoro y de Ana son suficientemente autorizadas y yo creo que muy interesantes para un debate que no tiene por qué terminar hoy, lógicamente, que hay que seguir alimentando y que no se agota en este tiempo que nos queda. Nos dicen, Miguel me dijo que a las 9:15 tenemos que abandonar la sala. La intervención de Ana, que está grabada, dura 24 minutos por ahí, y si no va a dar ese tiempo también para que tengamos un tiempo de posibilidad de coloquio y debate. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar, voy a presentar a Ana Miranda y vemos el vídeo que nos ha hecho. Bueno, Ana Miranda es jurista de formación en las universidades de Santiago y A Coruña, en Galicia, Passau en Alemania y Lovaina en Bélgica, donde se especializó en Derecho Europeo y Derecho Comunitario. Es diputada en el Parlamento Europeo por el BNG desde 2012 en las distintas etapas según los pactos con las confluencias en las que ha ido integrada. Europa de los Pueblos Verdes en 2009, Los Pueblos Deciden en 2014 y ahora Repúblicas en 2019. Desde Europa, Ana Miranda ha ejercido una intensa labor contra el avance del fascismo y se ha elegido en un verdadero pilar del movimiento memorialista, no solo de Galicia, sino de los diversos pueblos de España. Y yo, ahí quiero destacar que yo la conocí precisamente porque siempre he prestado a Ana Miranda a todas las demandas de los movimientos memorialistas de los distintos sitios, siempre con una actitud muy entregada y muy positiva. Trabajó a favor de la devolución del Pazo de Meirás y por la ilegalización de la Fundación Francisco Franco y colaboró muy activamente en la causa de la querella argentina contra el franquismo. Es coautora de la resolución contra el avance del neofascismo en Europa y ha atendido un sinfín de causas ante la creciente normalización del fascismo, del racismo, la xenofobia y otras formas de intolerancia en la Unión Europea. También Ana Miranda es muy conocida por su activismo en solidaridad con el pueblo saharaui y con el pueblo palestino. Y de hecho ha sido 2 veces deportada de Israel. Siendo diputada, ha sido expulsada cuando trataba de entrar en Gaza. Una vez fue en 2013 con la Flotilla de la Libertad y otra fue hace apenas un año. Como diputada fue expulsada. Bueno, yo creo que es muy interesante tener a Ana Miranda y desgraciadamente no va a existir esa posibilidad de interacción, que eso sí que hubiera sido de sumo interés, porque hubo la posibilidad también trabajada de que hubiera intervenido online, que se hubiera habido, pero es que es un viernes de campaña en Galicia y se entiende por la dimensión que cobra esta campaña. Entonces vemos y después ya presentamos a Isidoro. Queridas amigas y amigos de Andalucía, agradezco la invitación a estas jornadas del 13 de febrero republicano sobre territorialidad, plurinacionalidad y Estado laico que organizáis desde el Ateneo Republicano de Andalucía y desde Sintonía Laica. Quiero sobre todo disculparme sinceramente por no poder ir a Sevilla. Las inminentes elecciones galegas del 18 de febrero no me permiten estar con vosotros, compatibilizando la campaña electoral con mi labor de eurodiputada de BNG en el Parlamento Europeo. Y lo siento mucho. Y la culpa además no es del BNG, sino que es del señor Rueda, que adelantó las elecciones de forma interesada para que coincidieran con el carnaval, con nuestro antroido. Pero nada va a parar la fuerza del BNG, porque en esta campaña se está demostrando que somos la fuerza viva del soberanismo de izquierdas que le va a dar una presidenta del pueblo a Galiza, nuestra querida Ana Pontón. Mi intervención hoy me llena de emoción junto a mis grandes amigos Enrique del Río, con el que he compartido la lucha por la memoria histórica, y mi gran amigo de Andalucía, Isidoro Moreno, luchador incansable del pueblo andaluz, sabio y amigo. La plurinacionalidad y el soberanismo, una visión desde la periferia, Galiza y Andalucía. Este es el título de la conferencia. Yo saludo también desde aquí a todas las personas del público y a quienes nos vean por la red. Aquí, en el BNG, tenéis la solidaridad como organización política también en Bruselas, cuando defendemos la autodeterminación de los pueblos, como también del pueblo andaluz. Y empiezo con la conferencia, en principio con la referencia a los principios políticos del BNG.
En este contexto actual estamos en las puertas de unas elecciones, las elecciones galegas, que pueden dejar más de 40 años del gobierno del Partido Popular. 14 años seguidos de continuismo entre Feijóo y su acólito, su delegado sin elecciones, el señor Rueda. Lejos de las caricaturas de quienes no tienen un programa ni gestión que defender en 14 años al frente de la Xunta de Galiza, las galegas y los galegos saben perfectamente que en el BNG tienen una fuerza amiga en la que puedan confiar, que tiene además a la líder más valorada, según la valoración del CIS de esta semana y también la anterior, según la percepción de la ciudadanía en todas las encuestas, incluido, como digo, la encuesta del CIS. Y es además la formación que dicen los ciudadanos galegos que mejor defiende los intereses de Galiza. El BNG, como vosotras y vosotros sabéis, es una fuerza nacionalista, soberanista de izquierdas y republicana. Somos nacionalistas, soberanistas, porque consideramos que Galiza es una nación, la nación galega, y por tanto tenemos derecho a la autodeterminación para decidir por nosotros mismos, de forma libre y soberana, para decidir nuestro futuro. Defendemos que tenemos derecho a tomar decisiones sobre los aspectos que afectan a las galegas y a los galegos, que son los asuntos de cada día, pero también sobre las cuestiones básicas del autogobierno y las cuestiones estructurales de una nación. Es tan simple como que mientras que en Madrid deciden sobre nuestra energía, en Galiza hay miles de personas que no pueden encender la calefacción, siendo un territorio exportador neto de energía y siendo esas multinacionales las que cotizan sin darle ningún beneficio a Galiza. El nacionalismo galego es, sin duda, una respuesta democrática a la dependencia económica y a la opresión política y cultural en Galiza, por lo que no podemos ser más que de izquierdas. El bloque nacionalista galego tiene en sus bases la defensa de los derechos humanos, la laicidad, la defensa de los derechos esenciales como la salud, la educación, la cultura, la vivienda y el trabajo digno. Tiene en su base la libertad, la autodeterminación de los pueblos y, sobre todo, la justicia social. Buscamos transformar la sociedad, la nuestra y todas las sociedades, hacia la justicia social, el feminismo, la defensa de los derechos LGBTI, la protección del medio ambiente y el territorio, así como sin duda algo que nos caracteriza muchísimo, que es la solidaridad internacionalista y la oposición al imperialismo. Este imperialismo que está de nuevo al frente y al que nos negamos y decimos rotundamente no a esa exportación de armas, porque la paz mundial, tan necesaria en los tiempos actuales, es, desde luego, una aspiración y nos negamos a ser testigos impasibles del genocidio que Israel está cometiendo en Gaza. Hace justo un año, Israel impedía mi entrada como eurodiputada en Palestina. Israel, ese Estado al que, desde luego, tiene demasiados cómplices con la exportación de armas y por eso hay que decirle no al imperialismo. Por otro lado, el nacionalismo galego es republicano de raíz. Ya lo decía Castelao, amigo de Blas Infante en la concepción radical del republicanismo, un republicanismo popular que enfatiza la pertenencia a la comunidad sobre el individuo y que, por lo tanto, se confronta con el neoliberalismo e individualismo extremo. La España con H inicial, como decía Castelao, republicana y plurinacional de Castelao, continúa hoy en día sin ser entendida por parte del supremacismo español, colonialista e imperialista, que no entiende o se niega a entender la realidad plurilingüe y pluricultural de nuestro Estado. Es verdad que ha habido algunos avances, pero tiene que haber una voz propia de las naciones del Estado en todo el futuro y en todas las decisiones políticas que se tomen a partir de ahora. La autoorganización política desde la periferia, ya sea en Galiza como en Andalucía, que no ve todo desde Madrid y para Madrid, siguen siendo hoy como ayer demonizadas y mismo perseguidas por fuerzas neofascistas en auge, algo que nos debería poner en alerta a todas las fuerzas internacionalistas de izquierdas de este Estado. Bien lo sabéis vosotros en Andalucía, y desde aquí quiero solidarizarme también con las representantes sindicales del SAT Andalucía, porque también a ellas les hemos transmitido todo el apoyo en esa persecución política que le ha hecho la Junta de Andalucía, precisamente el gobierno, ese gobierno que tiene mucho de derechas y que no tiene ninguna duda en pactar con la extrema derecha. También
quiero decir que defender el derecho de todos los pueblos del mundo a ser libres y a decidir de forma soberana sobre su futuro, sintiéndose plenamente solidarios con todas las naciones que luchan por la libertad, es desde luego otro de nuestros principios ideológicos inalienables del BNG. El actual contexto político estatal demuestra que el nacionalismo soberanista de izquierdas es quien realmente cuestiona el régimen heredado del franquismo y en el que también el nacionalismo soberanista se encuentra la garantía de la defensa de las medidas progresistas para el conjunto de la sociedad en el Estado, en una estrategia que debe contemplar la acumulación de fuerzas a todos los niveles. Por otra parte, voy a referirme ahora a la evolución histórica del nacionalismo galego, la evolución histórica del BNG. Como sabéis, esa concepción nacional y republicana galega de Castelao y de muchas otras madres y padres del nacionalismo galego no desaparece en el exilio, sino que se mantiene, se reinventa y se produce un proceso de aglutinación de fuerzas muy original y flexible que culmina en la constitución del BNG en 1982. Los galegos y las galegas entendemos cada vez más que cuando más poder político tenga más Galiza, cuanto más poder tenga, mejor le irá a los galegos, porque estamos hartos de ver cómo se deciden en Bruselas o en Madrid las decisiones para el lobby eléctrico, decisiones como sobre nuestros aeropuertos y puertos, sobre nuestras autopistas, sobre la pesca, sobre el campo, la agricultura y la poca industria que ha ido desmantelando el Partido Popular y los gobiernos centralistas en general. Como dice nuestro poeta da terra xa, Manuel María, a voz do pobo Galiza é o que vemos, a terra, o mar, o vento. E lo que sentimos, a xente máis a fala, esa aglutinación de realidad material y sentimiento que la gente en Galiza, nuestra nación, percibe y que nos identifica a nosotros en el BNG como principal fuerza defensora de sus intereses. Es aquello de que todo el mundo se dirige al BNG para defender sus intereses con independencia de que le vote o no, la percepción de la utilidad y la percepción de que somos la fuerza del país. Aprovecho para beber. De esa defensa de la tierra, del mar, del viento, de los recursos y de la lengua, de la cultura y de nuestro pueblo, de esa defensa que surgió de nosotros mismos como organización política, hemos sido testigos y también actores en numerosas ocasiones a lo largo de las últimas décadas en numerosas luchas, como la lucha ecologista ante problemas causados por la mayoría de las veces por cuestiones exógenas, una respuesta nacional, como cuando luchamos contra la energía nuclear o como ahora mismo cuando se luchó, por ejemplo, con todo el tema de los pellets, de los microplásticos, como habéis visto, con la manipulación evidente por parte del gobierno del Partido Popular y también por parte del gobierno y por parte de los medios de televisión públicos galegos, que incluso estos días en el debate que se hizo sobre candidatos ocultaron a la propia candidata del BNG, Ana Pontón, pero ella sobresalió en ese debate y demostró una vez más que estamos siendo la fuerza líder que va a provocar el cambio en Galiza. Esa respuesta eminentemente nacional galega, como aquella del barco Xurelo a principios de los años 80, de denuncia y lucha de una pequeña embarcación pesquera contra el depósito continuo de 140.000 toneladas de basura nuclear que hoy están enterradas a 300 millas de la costa galega. O como bien decía antes, esa respuesta nacional, también en el caso de los pellets, o antes en el caso del movimiento Nunca Más, cuando fue la catástrofe del Prestige. Me quiero referir a esto, a este tema, pero antes voy a volver a beber porque me da mucha sed. En el que la ciudadanía, el movimiento Nunca Más, se identificó con la defensa de nuestro mar ante la incompetencia y las mentiras de los que nos gobernaban en aquel momento, que era el Partido Popular nuevamente.
Esa conciencia ecologista galega, que también es republicana, por su participación ciudadana y sus valores cívicos, permanece hoy fuertemente arraigada en la sociedad, como hemos visto en la reciente crisis de los peles y la nefasta gestión de la Xunta del PP. Porque más de 40 años después de aquel barco Xurelo contra los vertidos nucleares, en el que participó, por ejemplo, alguien tan conocido como el escritor Manuel Rivas, más de 20 años después del Prestige, seguimos viendo como no hay vigilancia sobre nuestras costas, porque no hay protocolos efectivos de actuación, o como la mentira y la manipulación prevalecen como principal respuesta y medida de gestión de la Xunta del Partido Popular. Y además esas competencias que tenían que ser propias galegas. Y es eso, es que nadie vendrá a rescatarnos desde Madrid ni desde otras latitudes, como también lo necesitamos, como tampoco lo necesitamos porque realmente nos podemos valer por nosotros mismos, ¿no? Y siendo conscientes de que solo si nosotros nos autoorganizamos y tomamos conciencia de lo nuestro, sabemos que solo de esa manera, confiando en nuestras propias fuerzas, en la fuerza de las ideas, en la fuerza del pueblo, este país, Galiza y otros países, otras naciones, sin Estado, tendrán futuro. Desde los últimos años y tras una etapa muy complicada para nuestra organización, en la que hubo una división, el BNG actuó en dos vías, refrendadas en la última Asamblea Nacional del año 2021 que se celebró en Coruña y que, lejos de ser contradictorias, demuestran ser complementarias políticamente. Por un lado, una apuesta soberanista de crítica al régimen político constitucional de 1978, a la monarquía española y a los privilegios de una estructura unitaria del Estado que nos anula como nación. Por supuesto que criticamos a la monarquía española, la sufrimos en Galicia, la sufrimos cuando viene el emérito. En definitiva, esa defensa del derecho de Galicia a decidir libremente su futuro como instrumento político democrático al servicio de la generación de riqueza, bienestar, igualdad y justicia social para nuestra nación, para Galicia. Por otro lado, también decidimos una línea de actuación táctica que, sin renunciar al objetivo estratégico de la soberanía política y la superación del marco autonómico, demanda para nuestro país nuevos traspasos de competencias en materias que posibiliten una explicación social de la necesidad de instrumentos políticos propios y al mismo tiempo suponga una contradicción para otras fuerzas políticas. Avanzar en competencias sin renunciar a lo que somos ni a los deseos que tenemos como soberanistas. En la Asamblea del 2021, el BNG puso como objetivo el trabajo en toda la sociedad como un reflejo de los intereses de las clases populares y las aspiraciones colectivas del povo galego. En este sentido, abogamos por vincular directamente el trabajo institucional con el desarrollo del trabajo social y en las calles. El nacionalismo refuerza y fortalece la conciencia nacional galega cuando hay un trabajo combinado y coordinado en instituciones y también en la calle, en la base, en la sociedad galega, por lo que es primordial defender esa autoorganización en todos los ámbitos, trabajando para estructurarla de manera organizada y diversa. Por eso estamos en las instituciones en Madrid con un diputado y una senadora, aquí en el Parlamento Europeo con esta representación y con 19 escaños en el Parlamento galego, pero aspiramos ahora a tener muchos más y a ser la fuerza que provoque ese cambio político en Galicia. Esa actuación en la sociedad autoorganizada debe ir acompañada también por el trabajo en las instituciones, reforzando, como hemos hecho, nuestra presencia en los municipios, en los concellos, a nivel municipal, donde ponemos al frente nuevos proyectos innovadores. Como decía, también en el Parlamento Galego y en el Estado, donde dejamos patente la necesidad de seguir avanzando en el autogobierno y nuestra capacidad de condicionar la agenda política como la hemos condicionado, haciendo que se cancele el 30% de la deuda galega y condicionando cuestiones como la autopista AP9, la más cara del Estado, así como en el Parlamento Europeo, como decía, donde ejerzo como eurodiputada de forma directa y sin intermediación ni del Estado ni de nadie, sino como representante del pueblo galego en favor de la defensa de nuestros sectores productivos, en favor de la democracia, del pluralismo, de los derechos y libertades, del feminismo, del ecologismo y del antifascismo. Me he caracterizado por ser una diputada antifascista en todo el trabajo y lo sabéis bien en Andalucía, que hemos tenido la oportunidad incluso de denunciar todo el tema de Queipo de Llano y otras cuestiones de memoria histórica.
En el BNG tenemos como objetivo crucial gobernar la Xunta de Galiza para revertir décadas de gobierno de derecha y liderar un cambio transformador que coloque a Galiza como sujeto político, mejorando las condiciones de la vida de nuestro pueblo, del pueblo galego. El expolio energético, la depredación de nuestra naturaleza, el robo de nuestros ahorros por los bancos, los ataques a nuestra lengua e identidad cultural o el veto de nuestros sectores productivos, como son algunos de los ejemplos recientes que, como los partidos de obediencia española utilizaron, que pueden ser los ejemplos cómo han utilizado los partidos las instituciones galegas, ya sea por acción u omisión, en contra de los intereses objetivos de nuestra nación de Galiza. El BNG quiere romper ese ciclo perjudicial para las galegas y galegos, incrementando nuestra autoestima colectiva y permitiendo el avance social de la izquierda y del nacionalismo, del soberanismo galego, que en nuestro país van de la mano. En la situación actual quiero referirme a que la realidad política galega del 2024 dista mucho de lo que se transmite en numerosas ocasiones o de lo que nos quieren vender desde los grandes medios de comunicación radicados en esa enorme centrifugadora ibérica de recursos de riqueza y de poder fáctico y mediático que es Madrid. Y nos negamos. El Estado español es diverso y plural. También lo es Galiza, donde pese a nuestros gobernantes tenemos una sociedad viva y dinámica, vibrante en lo cultural, moderna y con ganas de cambio. Una sociedad que muchas veces se caricaturiza desde fuera como conservadora, pero que sin embargo tiene uno de los tejidos sociales, culturales, sindicales y políticos propios más importantes del Estado. Ahí está la Confederación Intersindical Galega, la CIGA, por ejemplo, el sindicato nacionalista, que es la central sindical más grande y más activa de Galiza, la primera en las elecciones sindicales en nuestro país y hermana del SAT y la primera en afiliación, o ADEGA, referente y paraguas del ecologismo nacional en Galiza, que ha tenido además un papel ahora fundamental en la crisis de los peles. Desde hace unos años, con el señor Feijóo, el del barco con el narcotraficante, y el señor Rueda, su acólito y delegado, después, en el Partido Popular están muy centrados y muy preocupados en distorsionar, en falsear y en ocultar al BNG. Lo hacen, entre otros medios, a través de la manipulación y el secuestro a los que nos somete la radio y la televisión pública de Galiza, los medios públicos, que se ha convertido en el cortijo del PP. Se encuentran, desde luego, muy nerviosos en este momento. Y es que esta construcción programática de la que os he hablado antes, este proceso de reflexión colectiva, transparente y humilde, iniciado hace años para dar respuesta desde el BNG y desde nuestro pueblo a los desafíos de nuestro país, está teniendo cada vez más penetración en la sociedad galega, que nos ve como la fuerza útil y la que defiende a su pueblo, en la sanidad, en la energía, en múltiples cuestiones como la educación, pero sobre todo también en la necesidad de contar con instituciones propias que nos defiendan y no en venderse como ha hecho los partidos estatales. Se ha cerrado, pues, un periodo complejo y desafiante para el nacionalismo galego de casi una década. Hemos logrado, con muchísimo esfuerzo y en condiciones muy adversas, gracias a un trabajo colectivo y de entrega militante, de iniciativa política, de capacidad de análisis, de unidad, de cohesión y de coherencia, y el hecho de tener una líder impresionante que ha aglutinado también al BNG, un nuevo contexto. Y ahora nos encontramos en estos días en el contexto de las elecciones de campaña. Hoy, la alternativa del Gobierno en Galiza es el BNG. Su apuesta coherente por la autoorganización nacional y la defensa de nuestros recursos, sin someterse a tutelas externas, ya gozan de un gran reconocimiento y aprecio social entre la ciudadanía galega, que sitúa a Ana Pontón como la líder política mejor valorada, por delante del presidente Rueda, y al Bloque Nacionalista Galego como la organización política que mejor defiende los intereses de Galiza, en Madrid o en Bruselas o Estrasburgo. Lo sabemos. Así ha pasado con casos como las víctimas del Albia, como la pesca, la agricultura. Así ha pasado con muchísimas denuncias y además siendo solidarios no solo con el pueblo galego, sino con otros pueblos. Vemos como el desempleo, la situación sanitaria, la coyuntura económica destacan como los tres problemas percibidos por la sociedad galega en todas las encuestas. No lo son
Cataluña, ni el sanchismo, ni bandas terroristas ya desaparecidas, pese a la necesidad constante por parte del Partido Popular de españolizar las próximas elecciones del 18F y de no hablar de los problemas reales de los galegos y de los galegos. Ellos siempre sacan mantras en estos momentos para decirnos que si la culpa es de unos, que si la culpa es de otros, que si la culpa es de Bildu, que si la culpa es de Cataluña o que si la culpa es del sanchismo y de la ley de amnistía. Y no es verdad. Nosotros estamos para defender al pueblo galego y decimos, como dijo Ana Pontón en el debate esta semana, no trate de ocultar las cuestiones, señor Rueda, no trate de ocultarlas con otros temas exteriores cuando usted no ha sido capaz de defender a las galegas y a los galegos y ha puesto a Galicia en una situación terrible en ratios de todo tipo, empezando por la sanidad. Bueno, pues como decía, esa necesidad de desviar el debate para no hablar de la nefasta gestión de 14 años, desmantelando la sanidad pública galega, de propaganda, de clientelismo, de triplicar la deuda del gobierno galego pese a todos los recortes en sanidad, educación y servicios sociales. Esa negativa, además, a hablar de la inmigración de 200.000 jóvenes que se han ido de Galicia para trabajar fuera, se contrapone al proyecto innovador y de confianza que encarna nuestra líder Ana Pontón. Frente a un gobierno del PP que nos deja una Galicia más pequeña, el BNG demuestra que miramos al futuro, que queremos y que creemos en una Galicia en grande desde la confianza en lo que somos como pueblo y desde nuestra autoorganización. Esa fuerza de las ideas, como diría Isidoro Moreno, esa fuerza de la ilusión es lo que mueve a los pueblos. Porque la historia no es algo que pase, la historia se hace y se construye. Nosotros y nosotras vamos a hacer historia el próximo 18 de febrero con Ana Pontón como la primera mujer nacionalista, soberanista, galega y de izquierdas que será la presidenta de nuestro país. Y desde aquí quiero además agradecer a todas las voces que desde Andalucía nos han transmitido ánimos. Estaremos con vosotros también en el corazón. Queremos también animaros a procesos semejantes a lo que ha hecho el BNG. Queremos transmitir mucha fuerza en estas jornadas. Estoy deseando que pasen las elecciones para poderme acercar a Sevilla a saludaros personalmente y agradecer de nuevo esta posibilidad y acabar diciendo dos cosas que son muy importantes. Viva Galiza Ceibe y viva Andalucía Libre. Queda poco tiempo y ahí no necesita presentación en este marco, pero igual sí para los que están siguiendo en las redes, bueno, decir que es catedrático emérito de esta universidad donde ha ejercido durante 50 años como docente, como investigador y que desde su época de estudiante en que ya estaba luchando contra el franquismo hasta nuestros días ha mantenido una línea de coherencia y de activismo social y político en el que Andalucía ha sido una parte fundamental y solo quería, entre su enorme trayectoria de publicaciones, de libros y de artículos, de capítulos de libros, etcétera, destacar su última publicación que recoge parte de ese pensamiento de toda la trayectoria que se llama Por Andalucía y los derechos, 50 años de crítica social y política en la prensa andaluza, editado por Aconcagua Libros en marzo de 2022 y también consejo de que lo sigáis por las redes sociales donde siempre aporta temas muy interesantes y su contribución que tiene en la prensa, en los medios del Grupo Yolí, creo que con una periodicidad mensual más o menos, que es muy interesante. Bueno, tú dirás para recibir. Bien, buenas tardes. Antes tres pequeñas cositas con la tiranía del reloj, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? La primera, agradecer a las entidades organizadoras de este febrero republicano, que va por su edición número 13, que me da la oportunidad de, bueno, iba a decir de discutir una serie de cosas, poco tiempo vamos a tener para discutir, pero por lo menos para, digamos, transmitir algunas cuestiones y provocar. Yo siempre he sido bastante provocador, porque creo que la actuación de cualquiera que tenga pensamiento libre es la de provocar otros pensamientos, que pueden ser paralelos o divergentes o hasta confrontados, pero que eso es muy fundamental. Por lo tanto, agradezco poder estar aquí una vez más en la que diríamos mi casa. Claro, he sido 50 años de profesor en los distintos niveles, más todos los años que tuve de estudiante. Yo entré en este edificio cuando todavía había obras de conversión de la fábrica de tabaco en universidad. Yo entré aquí en el año 60 de estudiante y hasta ahora. Bueno,
Segunda cuestión. Bueno, digamos, mostrar mi satisfacción por compartir, no físicamente, pero sí de hecho, este acto con la amiga Ana Miranda. Yo conocí a Ana Miranda hace más de 30 años en los campamentos saharauis en las Hamadas y cuando todavía había lucha armada, en el año 89. Y después coincidimos en Nueva York, la única vez que yo he estado en Yanquilandia, porque si no es para eso no hubiera ido, en la asamblea, la sexta asamblea de Naciones Unidas para la Descolonización, cuando ella y yo estuvimos allí y defendimos en el pleno los derechos del pueblo saharaui a un referéndum de autodeterminación. Estábamos allí en un hotelito modesto, mientras que la gente que llevaba el rey de Marruecos, pues franceses y de otro tipo, estaban a tutiplén, como vosotros podéis comprender. Bueno. Y una tercera cosa también muy puntual, pero yo quiero recordar, porque hace hoy justamente 29 años que murió un andaluz y andalucista de adopción, absolutamente, digamos, referente para los andaluces, para muchos de nosotros por lo menos, y que fue fundador o cofundador de dos entidades exclusivamente andaluzas, porque él lo tuvo muy claro siempre, el Sindicato de Obreros del Campo y la Asociación por los Derechos Humanos de Andalucía. Me estoy refiriendo a Diamantino García. Bueno, a ver, yo pienso que la gran mayoría de quienes aquí estamos, si no todos, somos republicanos. Ahora bien, este término puede contener diversos significados, sin duda. Las monarquías son todas ellas anacrónicas, una negación en sí mismas de la democracia y de la igualdad. Pero, claro, también es cierto que el hecho de que un país tenga un régimen republicano no quiere decir que automáticamente sea más igualitario, progresista o ni siquiera más democrático que algunas monarquías. ¿Verdad? Al igual que hay monarquías absolutas, dictatoriales, sanguinarias, la de Marruecos, por ejemplo, la de Arabia, etcétera, etcétera, pues hay también repúblicas donde lo que están son dictaduras, planteamientos absolutamente antidemocráticos, etcétera, etcétera. La república, que algo sea república en sí mismo, es una condición, yo diría, necesaria, pero desde luego no suficiente. Supongo que aquí ahora, cuando nos definimos como republicanos, lo hacemos no solo porque una monarquía sea, como he dicho en sí misma, una antiguaya y una negación de la plena democracia, sino porque en el contexto del Estado español la reivindicación republicana significa asunción de una serie de valores: democracia, igualdad, libertades, respeto de los derechos humanos, y entiendo que debería significar también respeto y defensa de los derechos colectivos de los distintos pueblos del Estado, cosa que no siempre ocurre. También, digamos, en nuestro contexto, yo no tengo nada claro que todos los que aquí estamos tengamos, y los que son republicanos y no están aquí, claro, tengamos una misma posición sobre cuál sea la república por la que merece la pena luchar. Desde luego, yo no me sacrificaría por reeditar la segunda, que sin duda tuvo cosas muy positivas, sobre todo los derechos individuales, pero que no se propuso o no consiguió ni siquiera mínimamente solucionar ni plantear el llamado problema territorial. Bueno, cuando se habla de territorio se utiliza ese término, que yo creo que consciente o inconscientemente es una utilización perversa, es para no utilizar otros términos como el de pueblo-nación. Claro, cuando dice los derechos de los territorios no tienen ningún derecho. Los derechos los tienen los colectivos humanos, los pueblos-naciones, pero para no decir pueblos-naciones, dicen territorio. Y esto tanto en la derecha como en la izquierda o supuesta izquierda. Entonces, claro, ante la pluralidad de pueblos-naciones que existen en el Estado español, ¿con qué horizonte? ¿Cómo se plantea o cómo los distintos grupos, colectivos y personas planteamos o qué entendemos por república? Voy a hacer un poquito de historia también. Blas Infante decía, y esto lo escribía el año 31, a los pocos meses de proclamar la república,
que la mayoría de los políticos republicanos eran monárquicos sin corona. Blas Infante era un antimonárquico radical, pero no asumía cualquier república. Infante señalaba, también todavía ya en el año 31, que la república había sido un parto frustrado, ya que no había significado, leo textualmente, un cambio de régimen, es decir, un desplazamiento de conceptos con respecto a todas las realidades fundamentales de la sociedad y del Estado. Él decía que cuando el país estaba políticamente, textualmente, preñado de una nueva vida, en vez de parteros, lo que hubo fue modistos. Que asumieron las funciones políticas, dice, los más devotos y disciplinados, por consiguiente los más ineficaces súbditos de los jefes de las organizaciones partidistas. Para Infante, lo que él llama la electorería, es decir, los partidos políticos con casi exclusivos fines electorales y su clientelismo externo e interno, que este era el régimen vigente en España durante el siglo XIX y hasta la dictadura de Primo de Rivera. Lo que pasa, continuaba, que esa electorería seguía reinando cuando ya en España no había rey. En el año 31 escribía sin titubeos que a eso que había que criticar a esos monárquicos sin corona, se estaba refiriendo al gobierno provisional de la República, que confunden interesadamente indecisión con prudencia y legalidad formal con derecho y justicia, provocando la pronta frustración de las esperanzas populares. Él señalaba que el cambio de régimen político, de institucional, no había supuesto renovación ni cambio real en las desigualdades, sino cambio de banderas, de himnos y de nombres de calles, es decir, lo que él llamaba el fetichismo de los nombres y los colores. Es muy interesante porque él utilizaba, yo creo que él fue el introductor de la antropología política en Andalucía, cosa que normalmente, bueno, no se dice o no se tal, porque él utilizaba conceptos antropológicos como mana, mentalidad prelógica, etcétera, de la época, claro está, para referirse básicamente a los dirigentes republicanos, ¿verdad? De pensar, como él decía, que con cambiar determinadas representaciones de las cosas, nombres, colores, símbolos, ya cambiaban las cosas, ¿verdad? Sin atreverse confundiendo, como acabo de leer, la indecisión con la prudencia. Y él agregaba, he visto entregada esta tierra a aventureros de la política, advenedizos que hacen de ella asiento de su cretina vanidad y base de su mezquino interés. Bueno, esto no sabemos si está escrito, si está escrito en el 31, pero podría estar escrito, creo yo, en 2024. Aquellos que hacen, y él lo critica, de la política una profesión exclusiva y excluyente, que suelen hablar de conflictos entre ideas y realidades. Dice, la diferencia entre ellos y nosotros, los nacionalistas andaluces, es que para ellos las realidades de un país son los intereses creados, y para nosotros las realidades de un país son los dolores creados por esos intereses. Claro, él en sus publicaciones durante la República del año 31 y posteriormente dice cosas como la siguiente: el hambre es más amarga siendo republicana que monárquica, porque además de ser hambre de pan, es hambre de esperanzas defraudadas por la República. Y cuenta lo que le decía un obrero del campo, un jornalero andaluz. Le decía, a mí me da igual que un guardia civil me pegue un tiro en nombre de la monarquía o en nombre de la República. Para Infante, Andalucía es un pueblo porque posee identidad histórica, identidad cultural, y es una nación. ¿Por qué Andalucía? Él plantea que Andalucía es una nación, aunque él luego, bueno, no
sé si dará lugar, pero ciertos términos procura no utilizarlos demasiado porque están contaminados. Lo mismo que hoy están contaminados tantos términos, ¿no? Democracia, justicia, popular, etcétera, etcétera, términos contaminados. Él dice, políticamente y para el principio de las nacionalidades, Andalucía es una nación o una región. Una de esas dos cosas. El dilema que se plantea es terminante. O nación, es decir, o una realidad distinta y completa, eso ya escribió en 1914, y es lo que figura en el monumento a su memoria donde fue asesinado. Andalucía es una realidad distinta y completa, es decir, una nación, porque es distinta y es completa. O es el elemento integrante de una nación. Y continúa, el ser referido a los pueblos en la nación. Si acaso deja margen para referir un subser a una entidad secundaria a la que denominan región. Ante este dilema, la afirmación de Infante es rotunda. Según este principio de las nacionalidades, Andalucía es una nación. Y después explica, tuve que invertir mucho tiempo en demostrar a los propios andaluces lo que hasta los extranjeros sabían y saben de un modo evidente. Esto es, que Andalucía no es Castilla. Él planteaba que España era una realidad plurinacional, pero que España, como resultado de la acción durante siglos, leo textualmente, del bárbaro asimilismo desarrollado por el poder centralista unitario, digamos, ha llegado a una situación en que los distintos naciones, él dice también muy gráficamente, están uncidos en piara por los intereses de las dinastías. Y claro, plantea que si hay un cambio de régimen a república, es estar uncidos en piara por los intereses de la dinastía y de todo lo que está alrededor, pues tiene que terminarse, tiene que eliminarse. Él hablaba de que existían 8 dolores, es decir, 8 grandes problemas. Y el primero, él planteaba que era el dolor de los pueblos esclavizados por el centralismo político. Como he dicho antes, uncidos en piara por el interés patrimonial de los reyes. Bueno, el segundo era el dolor de la esclavitud del pensamiento, el dolor de la servidumbre caciquil, el dolor de la ausencia de justicia, el dolor de la servidumbre cultural, el dolor de la esclavitud familiar, sobre todo de las mujeres, y el dolor de la esclavitud de conciencia. Esta última, representada, leo textualmente, por el monopolio pseudo-religioso alcanzado por la acción política de la Iglesia de Roma, y planteada como alternativa garantizar el respeto, sin duda, a todas las religiones y la preservación por el Estado de los valores artísticos y culturales, de los bienes de todas ellas, pero una separación radical entre Iglesia y Estado. La propuesta de Infante era una república andaluza o Estado libre de Andalucía abierto al horizonte de una confederación ibérica de pueblos, naciones soberanos. Claro, la Constitución del 31 no abría ninguna puerta a eso. Recuerden la definición de Estado integral. Claro, con una cierta posibilidad de autonomías en depende y qué situaciones y en depende y qué condiciones, pero de ninguna manera un Estado que se acerque mínimamente a lo federal. Bueno, estamos en la misma. La Constitución del 78, lo único que se fijó de la República fue justamente para casi repetir la jugada, ¿verdad? En el famoso título 8, con alguna pequeña modificación o adición, etcétera, incluso dando ya por aprobados los estatutos que se plebiscitaron, ¿verdad? En Cataluña, bueno, el año 32, con todo aquello, y bueno, creo recordar la Infante fue tremendamente solidario con Companys cuando estuvo preso en el penal del Puerto, etcétera, bueno, el Estatuto Vasco fue ya durante la Guerra Civil, pero el Estatuto Gallego no llegó a legalizarse,
Eso, bueno, ahí cogió la Constitución del 68, sí, una chapuza entre otras muchas, ¿verdad? Porque sí se llegó a plebiscitar, pero no se ratificó en las Cortes Generales, como jurídicamente era necesario, porque entró, claro, el golpe militar fascista. Bueno, Andalucía, ya sabemos, deberíamos saber que el golpe militar fascista impidió que en septiembre se ultimara el proyecto de estatuto y antes del fin de año 36 hubiera habido también un referéndum. Claro, piensen que además esta posición de defensa de los pueblos-naciones y de Andalucía como una de ellas, es decir, no aparece, no emerge cuando comienza la Segunda República. Piensen, por ejemplo, en algunos párrafos, que no me resisto a leer, del manifiesto de enero del 1919, conocido como Manifiesto de Córdoba, donde, bueno, pues no solo Blas Infante, sino, digamos, los andalucistas organizados en el centro andaluz, con secciones en muchos lugares de Andalucía, incluso en Argentina y, bueno, en otros lugares también del Estado. Ese manifiesto decía, entre otras cosas: sentimos llegar la hora suprema en que habrá de consumarse definitivamente el acabamiento de la vieja España. Estamos en lo que Díaz del Moral llamó trienio bolchevista, recuerden, de donde incluso el ejército entró en Andalucía y tal para sofocar, digamos, la rebelión de muchos lugares, muchos municipios jornaleros sobre todo. Díaz del Moral cuenta esto en Córdoba, pero esto ocurrió en muchos otros lugares. Y continúa en el manifiesto, y claro, la voz de Blas Infante se escucha detrás de esto: declarémonos separatistas de este Estado que, con relación a individuos y pueblos, compulsa sin freno los fueros de la justicia y de la libertad. De ese Estado que nos descalifica ante nuestra propia conciencia y ante la conciencia de los pueblos extranjeros. Avergoncémonos de haberlo sufrido y condenémoslo al desprecio o al perecimiento. Ya no le vale resguardar sus miserables intereses con el santo escudo de la solidaridad o la unidad que dicen nacional. Bueno, en las posiciones yo os aconsejo, os recomiendo, por ejemplo, leer un libro que ha estado muchos años, décadas, sin leer porque se publicó una sola edición y había muy pocos ejemplares. Bueno, se ha reeditado hace un par de años o así, con un prólogo mío, por parte de la Fundación Blas Infante, que es la Sociedad de las Naciones. Ahí, al hilo de lo que estaba ocurriendo al final de la Primera Guerra Mundial y de la doctrina Wilson, donde estaba el principio de la nacionalidad, el principio de autodeterminación, etcétera, cara a la reunión, a la finalización de la Primera Gran Guerra, donde, bueno, el propio Blas Infante ahí tenía esperanza de que, bueno, digamos, la consideración de naciones no solo a pueblos, diríamos, del colonialismo exterior, en África o en otros lugares del mundo, sino también de colonialismo interior. Eso, bueno, realmente no llegó a casi ningún sitio. Bueno, se formaron algunos otros estados europeos, no llegó a casi ningún sitio porque hubo la perversión de que fueron los estados los que fagocitaron la doctrina de la autodeterminación, y allí donde era que cada nación tenía derecho a decidir por sí misma su futuro, incluido, no solo, el soberanismo no quiere decir independentismo necesariamente, sino libertad para decidir lo que se decida colectivamente, claro está. En vez de ser hecho así, pues se pervirtió una vez más el concepto y terminó siendo el derecho de cada Estado a considerarse una nación, ¿verdad? Independientemente de que fueran Estados uninacionales o, como la mayoría de ellos, plurinacionales. La posición de Blas Infante era confederalista, muy claramente, como he dicho antes, y además esa es en la propia tradición política andaluza desde el siglo XIX, ¿no? Si vemos el proyecto de constitución andaluza del Partido Republicano Federal de 1883, la conocida como Constitución de Antequera, pues está claro el soberanismo, pero además soberanismo de abajo arriba, porque la llamada Constitución de Antequera son tres: una constitución para los municipios, digamos, el pacto entre municipios. Bueno, en aquella época, lo que voy a decir, se llamaban cantones, pero ahora diríamos comarcas,
comarcas y áreas metropolitanas, diríamos ahora, y del pacto entre estos, entonces aparecía como, digamos, entidad política Andalucía, no como concesión graciosa o no graciosa de otras instancias superiores. En esa línea, que es una línea pimargaliana, evidentemente estaban Blas Infante, los andalucistas históricos, y estaba también Castelao. Es muy interesante, no tengo tiempo para desarrollarlo, el paralelismo en una serie de aspectos entre Blas Infante y Castelao. Blas Infante estuvo en Galicia en los años 24 o 25, se conoce nada que si el viaje a Aznar para visitar la tumba de Almotamir, eso está muy bien, pero también se fue a Galicia a visitar a Castelao, ¿verdad? Y digamos el pensamiento de ambos confluye y se complementa en gran medida. A ver, claro, Castelao tuvo la suerte de librarse porque estuvo en Madrid el 18 de julio del 36, le cogió en Madrid porque iba en la comisión del Parlamento gallego a presentar en la Corte de la República el estatuto plebiscitado días antes para su ratificación o modificación, etc. Y claro, entonces le cogió en zona republicana, luego pues entonces tuvo un papel importante en la defensa de la República, en misiones al extranjero, sobre todo en América en general, le cogió el fin de la guerra en estado de Nueva York, después tuvo que la mayor parte de su vida en Argentina, hasta el año 50 que murió, pero bueno, es muy interesante esa confluencia. No tengo tiempo, pero es muy interesante. A mí me regaló otra amiga, no el caso de Ana, sino una profesora de instituto de Ferrol, hace años, un libro donde se publicaban los escritos inéditos de Castelao. En la época de la guerra, cuando él estaba fuera, en París primero, luego también un viaje a Moscú, luego en Estados Unidos, en Argentina y tal, y durante todo el tiempo él llegó a ser durante unos cuantos meses ministro sin cartera en el gobierno de la República en el exilio. Bueno, es muy sabroso lo que hay cuenta, sobre todo del Partido Socialista, ¿no? Eso de que ahora no, yo creo que desde siempre ha sido lo que es. Es muy interesante lo que cuenta Castelao, ahí de las traiciones de ese partido, ¿verdad?, al gobierno republicano en el exilio, etcétera, y bueno, y antes de la guerra, sobre todo Prieto, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ya también Blas Infante decía lo que decía de esos señores durante la República, y del que pasó por ser, o pasa por ser más izquierdista, ¿no?, Largo Caballero, que como no conocía ni pum de Andalucía, pues, digamos, desarrolló aquella ley de términos municipales donde era matar de hambre a muchos pueblos de término municipal pequeño, prohibiendo que los trabajadores de un pueblo pudieran trabajar en fincas del pueblo de al lado, ¿verdad? Esa era la medida republicana, progresista y revolucionaria. Bueno, claro, efectivamente, pues los que conocemos más esto, pues la gente tiene que trabajar solamente, digamos, en el término municipal propio, pues ¿qué hubiera pasado? Bueno, pues esto lo hizo el Largo Caballero, ¿verdad? El más izquierdista dentro del PSOE, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, ya digo, es muy interesante ese libro de Castelao. Yo lo estoy trabajando ahora también para hacer alguna publicación o algo en esta confluencia. Pero más allá de esto, y voy terminando, porque si no, nos echan y no dejo ni 5 minutos. Yo creo que más allá de las confluencias, diríamos, intelectuales, ideológicas, etcétera, el hecho de Galicia y Andalucía. A mí me gustó mucho cuando Ángel me habló del título que se le iba a dar a este acto, porque no es una casualidad. Él ha dicho antes, podríamos también poner... No, son dos casos, o sea, dos tipologías absolutamente diferentes. Para hablar de nacionalismo, para hablar de soberanismo, etcétera, etcétera. ¿Qué tienen en común Andalucía y Galicia? Y ninguna de ellas en común con Cataluña o el País Vasco. Y voy a simplificar mucho a fuer de ser demasiado esquemático. Pues que Andalucía y Galicia son colonias del Estado español. Colonias. Mientras que ni Cataluña ni el País Vasco son colonias. Son colonias internas. Colonias internas a las que se nos ha impuesto ese papel desde hace siglos, pero sobre todo desde que a mitad aproximadamente del siglo XIX se consolidó el modo de producción capitalista en el Estado y se adjudicó a cada pueblo
territorializado, pero a cada pueblo, pues un determinado papel, ¿verdad?, dentro del sistema capitalista. Y claro, a lo que ya éramos en parte, por lo menos, colonia, Galicia y Andalucía, pues se acentuó el papel de colonia interna, que significa un triple extractivismo. Esto ya no lo decía exactamente Blas Infante, si me permite, modestamente lo digo yo. Un extractivismo económico, que significa la apropiación de los bienes comunes, en este caso de los andaluces, también de los gallegos, en beneficios externos. Ana se ha referido a que con el agua que había, bueno, todavía incluso hay en Galicia, digamos, la energía se va a otro lado, etcétera. Ahora aquí en Andalucía se va a hacer lo mismo, no con el agua, que nunca ha habido demasiado, pero sí con el sol. Se decía, la propaganda, si recuerdan los más mayores, del tío Pepe, ¿verdad?, del fino de aquella, sol de Andalucía embotellado. Bueno, pues ahora el sol de Andalucía no está embotellado, sino vía lo que llaman verdaderamente parques solares, etcétera, pues va a otro lado. Ese es el sol embotellado, bueno, en fin, todo eso, es decir, un extractivismo de recursos, incluidos los recursos humanos cuando hacen falta fuera o cuando aquí sobran, extractivismo económico, extractivismo cultural, que significa la apropiación de muchas de nuestras expresiones, que son andaluzas, pero que crecientemente son presentadas como genéricamente españolas para vestir ese maniquí que es lo de la marca España, y banalizando, despreciando otras expresiones culturales nuestras que parece que no les hace falta, digamos, al Estado, para desde el Estado hacerla o tratar el intento imposible de convertir un Estado plurinacional en una nación. Es que eso es una contradicción en sus propios términos. Bueno, eso lo hicieron también algunos Estados. El francés, por ejemplo, tuvo éxito, el francés, pero desde luego el Estado español no ha tenido éxito, y a la vista está de que sigue pendiente absolutamente todo este tema de eso que llaman el problema territorial. Y un tercer tipo de extractivismo, el político. Sobre todo en la época caciquil, vía caciques que en gran medida, pues de sus intereses y sus políticos y económicos y tal, estaban fuera de Andalucía, en Madrid, el asentismo, etcétera, etcétera, y más modernamente extractivismo de los políticos estatales, de los partidos políticos, tanto de derecha como de izquierda, que vienen aquí a coger los votos, se los llevan a Madrid. Aquí Andalucía no aparece para nada en el Congreso de los Diputados ni en ningún sitio, pero los votos han sido extraídos, claro, y regalados a las cúpulas de esos partidos. Lo que se hace en una colonia. Claro, entonces cuando se habla de organizaciones, pues evidentemente ninguna organización de una metrópolis ha realizado, digamos, ni ha podido vertebrar, ni siquiera estar dentro de un movimiento de liberación nacional. Claro, aquí hace falta liberación social, pero liberación nacional como dos caras de la misma moneda. Y precisamente no por tener tirria, ¿no?, decía en mi barrio cuando yo era chico, a determinados partidos, etcétera, etcétera, sino por la situación estructural de colonias. Son colonias y metrópolis. Y entonces, bueno, pues hagamos de esto, saquemos nuestra propia consecuencia. Termino, ahora sí, definitivamente. Yo creo que lo que he querido en este rato pasado, tenía aquí más cosas, pero lo dejo para otra ocasión o para cuando ustedes queráis, es ver cómo, digamos, si hablamos de república solamente, no se sabe de qué cosa estamos hablando. Y corremos el riesgo de que cuando la haya, que lo habrá, a veces por un accidente de tipo, por un contexto internacional, por tal cual, los republicanos estemos sin haber debatido previamente qué república queremos, qué derechos esa república va a defender, y si algunos pues dicen no defender algunos derechos como los colectivos de los pueblos, etcétera, entonces estaremos en las mismas, pero en vez de haber, no, aquí afortunadamente no está el retrato de su majestad, pues habrá otros retratos que cambiarán más, es decir, para retratistas, pintores o para retratistas fotógrafos, pues será un buen negocio la república, porque habrá que cambiar, digamos, los retratos de aulas y de sitios oficiales, etcétera, con más asiduidad, pero en otras muchas cosas estaremos en el mismo sitio con la frustración consiguiente. Por mi parte, pues nada más, y estoy a disposición.
Contamos con 5 minutos, por si tenéis alguna tipo de observación. Habrá muchas preguntas. Eso es muy tímido. Va a sobrar tiempo encima. Yo además que parece que yo me sentí un poquillo como regañado por Isidoro. Espera, por el tema de la República, claro que sí, pero yo quiero un Estado laico, como laicista que soy. Es automático. No, tenemos Irán, una teocracia, tenemos otras repúblicas que son confesionales. O sea, haber república no significa que sea Estado laico. Ya lo he dicho. No, sí, claro, hombre. Entonces, eso es lo único que... Y en cuanto al título de territorialidad, hombre, pues, que has dicho, no sé, esto es perverso, si es... Inconscientemente es perverso, porque oculta la realidad de pueblos-naciones. Pues mi compañero Ángel del Río, que forma parte del comité científico que ha dotado de contenido y el título y tal, así que yo no me siento... Lo digo cariñosamente a los que estamos aquí, claro. Pero es que está uno, por lo menos yo estoy harto de hablar del problema territorial, la cosa territorial, los derechos de los territorios. Los territorios no tienen derechos. Claro. Los territorios son, digamos, el marco físico donde se ha desarrollado básicamente la historia de un pueblo y donde se desarrolla, no de todo, porque hay inmigrantes de fuera que siguen estando, pero bueno, un referente identitario. El territorio es uno de los elementos de referente identitario. Pero claro, ¿referente identitario de qué? ¿Cuál es el sujeto? El territorio es sujeto. ¿El territorio cómo va a ser sujeto? El sujeto es el colectivo, con una cierta continuidad histórica, nunca igual a sí mismo, hay que rechazar los esencialismos, en fin, y todo eso, porque la historia es tal, pero bueno, como ya decía un historiador, aunque no pasa 2 veces por un mismo sitio la misma molécula de agua en un río, el río sigue siendo el mismo. Esto decía Domínguez Ortiz, que no era precisamente muy andalucista. Pero o sea, es que eso es así. Entonces, digo lo del territorio porque incluso a nivel político y tal, gente que es luchadora y defensora, incluso de Andalucía, etcétera, tal, yo creo que quizás por una timidez, lo del otro lado de timidez nada. Fíjate cuando tienen siquiera un pequeño mango de alguna sartén, de timidez nada. Y parece que nosotros, otra gente, somos muy tímidos, no vaya a ser que asuste la palabra, no sé qué, no vaya a ser que no sé cuánto, así estamos, claro. De victoria en victoria hasta la derrota final. Claro. Sí, Ángel. Bueno, yo quería que nos comparara un poco el nacionalismo gallego y el andaluz. ¿En qué nivel político actualmente? Hombre, a mí me da iba a decir, pero es cómico, eso de la sana envidia, ¿qué quieres que te diga? Finalmente parece que hay bastantes posibilidades de que un partido nacionalista, digo, a ver, en Galicia y en Andalucía decir nacionalista de izquierda es una repetición, porque aquí puede haber en abstracto, andalucistas de derecha, pero organizadamente, como somos colonias, Galicia y Andalucía, el único andalucismo posible, digamos, es un andalucismo de izquierda, claro, un andalucismo de liberación social y de liberación nacional. Mientras que en Cataluña y en el País Vasco, como sabemos, hay nacionalismo de derecha y nacionalismo de izquierda, evidentemente. ¿Por qué? Porque, claro, desde el soberanismo del derecho a decidir, se puede estar de acuerdo mucha gente en el derecho a decidir, pero evidentemente en total desacuerdo con qué es lo que decidimos cuando podamos tener derecho a decidir, o qué políticas se hacen cuando podamos tener instituciones que no estén limitadas a que digan es que eso es inconstitucional, o eso no sé qué, o no sé qué, no sé cuánto, y no pueda hacer. En Andalucía todavía las aguas del Guadalquivir no se deciden, digamos, en las instituciones autonómicas. Esto, claro, estando el que está ahora y tal, a lo mejor coyunturalmente viene hasta bien, pero bueno, pero no puede ser, ¿no? Porque eso sería tanto como decir, como estar de acuerdo con aquellos republicanos y republicanas que estaban en contra
de que las mujeres tuvieran voto en la República, porque decían que la mayoría de ellas iban a votar a la derecha, ¿no? Porque influían en ellas mucho los curas, etcétera, etcétera. No, mire usted, que los derechos no se negocian. Los derechos son derechos y son reconocidos como derechos o no son reconocidos como derechos. Entonces, en este sentido, claro, la diferencia es muy grande. Y claro, en el caso concreto del BNG, lo he seguido sin tanto desde hace tiempo, ahí, en mi opinión, empezaron la casa por los cimientos y otros quieren empezarlo por el tejado. ¿Qué quiero decir con eso? Que lo fundamental es estar inmerso en el tejido social, en las cuestiones municipales. El municipalismo del andalucismo, desde Blas Infante y desde antes, es tremendamente municipalista, porque si quiere construir de abajo arriba, en los distintos ámbitos, digamos, de las decisiones, tiene que empezar por el ámbito más cercano, que son los municipios. El BNG ahí en eso trabaja mucho, incluso en la Galicia profunda, que es normalmente feudo del PP, etcétera, pero ahí tienen gente, quiero decir, que las sirenas, diríamos, de estar en las instituciones no los ha vuelto locos. Y otros parecen que la única cuestión es a ver que sacamos las elecciones, que nos presentamos tal, si tenemos un diputado o no, o si tenemos un concejal o 3 concejales, etcétera, etcétera. Esto además en la historia del andalucismo, desde la restauración de la democracia, digamos, seamos tolerantes, digámoslo así, hasta hoy, cuando han estado andalucistas en puestos de responsabilidad en las instituciones, salvo excepciones, que las ha habido, en la mayoría de los casos eso no se ha notado luego. ¿Qué han hecho? A gestionar. Bueno, eso es una trampa. Esto también le ocurre a otros partidos de izquierda, también, gestionar. O hacer una pequeña cosita para decir, no, si no hubiera sido por mí no se hubiera hecho tal cosa positiva, pero tal cosita, etcétera, etcétera, y mientras tanto entran carros y carretas, ¿no? Entonces, claro, también, Infante tenía en esto una cosa en un minuto. Él decía, bueno, entre los nuestros, hablaba de los andalucistas de su tiempo y tal, hay una discusión entre qué es prioritario. Y él decía, el ser o el poder. Claro, en teoría, lo uno y lo otro. Bueno, esa es la respuesta convencional de que se hace lo uno y lo otro, etc. Pero claro, como el día tiene 24 horas y las fuerzas son lo que son en cada caso, o ponen más huevos en el cesto del ser, que significa el activar la conciencia, en este caso conciencia de pueblo, la conciencia de cuál es la raíz profunda de los problemas sociales, etcétera, etcétera. Yo creo que si no se llega a que somos una colonia interna, siempre se está con paliativos, porque siempre se está entonces actuando sobre los efectos, ¿no? Y sin detectar las causas. Es decir, sin hacer el diagnóstico adecuado, pues hay un tratamiento paliativo. Incluso muchas veces la gente mayor y tal es para tratamientos paliativos, porque no se llega al fondo de la cuestión. Entonces, claro, si no se empieza por abajo y de ahí, digamos, para arriba, si no se aprovecha tal, o todo se pone, o casi todo, en que si a ver si el concejal, la concejala o un diputado tal dice, o tiene la posibilidad, a ver si lo meten y tal, y sale un parrafito, etcétera, esa yo creo que no es, digamos, respetando a los compañeros y compañeras que crean que ese es el camino, o que no vean otro, pero me parece que no es el camino. Hay que aprovechar, no hay que, en mi opinión, vaya, no hay que despreciar en absoluto lo institucional, pero lo fundamental es lo otro, y lo institucional será el resultado de cómo esté lo otro, es decir, de hasta qué punto se está inmerso en los problemas de la gente, en las luchas sociales, organizando a la gente, en los municipios, etcétera, y ahí, a partir de ahí para arriba. Pero claro, que al revés, pues después, digamos, la gente se frustra porque el resultado es el que no puede ser de otra manera, teniendo en cuenta además cuál es el poder de los que tienen el poder mediático, etcétera, etcétera. Entonces, ya digo, yo mi opinión y mi posición, y así actúo, es que, hombre, me parecería muy bien que haya y tal, pero la cuestión fundamental es cómo se consigue eso. Y en eso una cosa es la palabra y otra los hechos, en mi opinión, claro. Bueno, pues nada, muchísimas gracias y la jornada continúa y vamos a terminar como en la miranda, viva Galicia TV y